¿Estás? Buenas tardes a vos y al señor Ferreiro, a toda la audiencia. ¿Cómo están? Feliz año, ¿eh? Gracias Igualmente. igualmente. Queríamos conocer un poco las cifras, los datos que fueron trabajando de Ajá. víctimas de Sí, feminicidio en el año pasado, si nos puede comentar. claro que sí. Bueno, a ver, siempre, en primer lugar, quiero decir que cada vida que se pierde todavía, ¿verdad? En este tiempo, a causa de este tipo de violencia, ¿verdad? Que es la violencia de género, lamentamos cada una de ellas. En verdad, se hace mucho esfuerzo y en, es realmente una pena. Cerramos así el año y estamos en cero y después, ¿verdad? Ya empieza a subir los números, a venir los números y en verdad nos duele mucho. Ujú. Lo que sí puedo decirte en relación al año 2020, con la pandemia, ¿verdad? Que no tenemos que dejar de decirlo, porque mundialmente eso tuvo un efecto en las violencias, todas las formas de violencia, pero con todo esto en Paraguay, gracias a Dios, nosotros llegamos a un número prácticamente igual al año 2019. Cerramos con 36 imputados y oficialmente feminicidios, y el año 2019 fueron 37, y fue 37, resultó ser 22 menos que el año 2018, es decir, vinimos bajando, y el año 2020 quedamos en un empate técnico, vamos a decir, Ujú. porque nosotros tenemos en cuenta el caso de esta señorita o señora Dayana, seguro que ustedes conocen, también el caso de esa chica de Luque desaparecida, Sí. ¿verdad? Que sigue ese caso investigado por la fiscala. Entonces ahí tenemos un caso desaparecida, ella, que si llegan a encontrar el cuerpo, resto del cuerpo, indicios que pueda aseverar, ella dijo que va a imputar por feminicidio al sospechoso. Entonces ese es un caso que está ahí pendiente. El otro caso que también se pone como desaparecida, el caso de la niña emboscada, Sí. porque alrededor de eso ustedes saben todo, un montón de investigaciones que existen, ¿verdad? Entonces también entra en el ámbito, digamos, de esa violencia que podría haber llegado a ser, ¿verdad?, una violencia extrema o algún tipo de violencia, pero las niñas también entran dentro de nuestro espectro, vamos a decir así, ¿verdad?, en el ámbito de violencia. Luego, el caso de la niña Francisca, esa niña Francisca en la zona de la terminal, que también conocen todos, ustedes recuerdan, ¿verdad?, que fue encontrada restos, así, en una situación muy lamentable, y ahí hay una imputación por doloso a 3 hombres mayores. Yo me reuní con la fiscala, ella pidió tiempo para continuar la investigación porque no imputó por feminicidio, sino, como les dije, por un hecho de homicidio doloso. Ujú. Entonces, como les explico, hay como un empate técnico que es realmente, les digo, comparado a otros países, estamos logrando, ¿verdad?, un control, vamos a decir así, una situación, bueno, por lo menos de esperanza, ¿verdad?, de que esto, ojalá este año podamos disminuir más, mucho más. Después el resto de los datos, hay una creciente, situación de violencia intrafamiliar, porque los datos de la Fiscalía del 2020 también fueron importantes. En el Poder Judicial, en la pandemia, en el momento más crítico, ¿verdad?, el cerramiento, después de la apertura, ellos se sorprendieron, porque a pesar del cerramiento que hubo, ¿verdad?, más fuerte, ellos tuvieron muchas peticiones de divorcio, como nunca antes en los años anteriores, en el 2020. Y entonces, en verdad, hay una situación de creciente ambiente de violencia, que lastimosamente va acorde con lo que pasa en los otros países también. Y yo creo que tiene que ver mucho esta tensión que se vive por este cambio radical y El encierro. fuera de nuestro Ujú. gusto, ¿verdad?, que estamos Claro. acá soportando todo, porque hay mucha cuestión alrededor. No es solamente, imagínense, hay incertidumbre en el tema de la salud, porque eso está aún. Escuchamos noticias de que en el mundo ahora de vuelta hay otra, ¿verdad? Hay incremento en países donde supuestamente aparecían que superaron y ahora de vuelta están, ¿verdad? Hay de nuevo acá un ambiente de que, a ver, ¿qué pasa con los que viajaron? Es decir, hay una incertidumbre
hay una tensión por esto, hay trabajos que todavía van a perder o que aún no se han recuperado plenamente. La educación, los hijos tuvieron más tiempo en la casa, eso genera mucha tensión, hay investigaciones, es decir, son demasiados factores que hay. Yo siempre digo y dije aquella vez cuando estábamos en la cuarentena total, el acerramiento total, siempre dije que era importante atender a lo después, ¿verdad? Cuando íbamos abriendo o cuando se extienda esto. Y efectivamente, julio fue nuestro peor mes, que tuvimos 5 casos de feminicidios. 5, y uno fue triple feminicidio, así mismo. Pero gracias a Dios que después fue bajando otra vez, ¿verdad? Yo cuando todo el sistema, cuando tuvimos ese caso en julio y así esa disparada, y en agosto fue también importante. Entonces, creo que fueron 7 en verdad. 7 fueron en julio. Agosto creo que fue 6 y ya después creo que bajamos un poquito. Les digo nomás que obviamente esa situación de estar ahí, ¿verdad? Con la presión de todos estos cambios hacen que haya un ambiente de tensión y lastimosamente estamos viendo también algo que se está sosteniendo en estos 3 años que voy haciendo esta investigación, ¿verdad? O monitoreo. Todos los feminicidios, prácticamente más del 95%, se dan en los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Entonces, eso también hay investigaciones, por ejemplo, se llama el modelo ecológico, donde habla este modelo, donde dice que elementos como la pérdida de oportunidades laborales o pérdida de los empleos o ambientes vulnerables socioeconómicamente o donde existen otros tipos de delitos, ¿verdad? Violencias, bueno, son más proclives a que esto se dé y nosotros vemos eso muchísimo. Todos los casos son muy, muy vulnerables socioeconómicamente hablando, ¿verdad? Y bueno, con eso sabemos por lo menos una ruta, ¿verdad? Claro. Sabemos que vamos a apuntar más en cuanto a las violencias extremas, a las zonas más vulnerables. De hecho que hay un programa que yo creo que eso ayudó mucho al año 2019 en bajar imagínate, de 59 bajamos a 37. Entonces, el año ese que no hubo pandemia, salimos con un programa que se llama Ciudad Mujer Móvil de la gente. Y 2 vehículos donde se llevan no solo los servicios de enseñar a las mujeres de sus derechos y los servicios que se brinda, ¿verdad?, en estos aspectos, sino también se llevaban otros servicios con más de 10 instituciones, ¿verdad?, del Estado. Entonces, el estar permanentemente, y todos han sido en zonas más vulnerables, en lugares más vulnerares. ¿En qué zonas generalmente se registran? Fueron muchísimos. ¿En qué lugares del interior? ¿En qué zonas? Sí. Mira, te digo que en cuanto a zonas más bajando, digamos, a tipo zonas, los asentamientos. De estos 36 casos de feminicidio, ¿en qué departamento se registran más casos? Principal, el que lleva el liderazgo lastimosamente es central. Todo es central. Eso es un dato también importante. Es urbano. No es algo que se da en lugares allá, ¿verdad? En el interior del país. No. Esto es una cuestión urbana. El central se da, lidera central. El siguiente está ahí entre Pedro Juan Caballero, también presidente Franco hubo, pero hablemos de los departamentos, ¿verdad? Alto Paraná, Canindeyú, Guairá también, entre el año pasado y este año hubo también. O sea que lo que sí que todo se da en zonas urbanas. Veo que también están siguiendo casos en el extranjero, 7 casos en el extranjero, dicen. 7, sí. Lo que hacemos por lo menos, aparte de, digamos, tomar los datos y saber que una paraguaya perdió la vida de esta manera, nuestras compañeras de los servicios suelen también comunicarse con los familiares, a ver si algo necesitan y se coordinan, digamos, gestiones, por ejemplo, con repatriados, ¿verdad? Por ejemplo, hubo casos de España, que siempre es más complejo, que sí, ese tipo de cosas se articulan con los casos que son en el exterior, ¿verdad? Y que son muy tristes porque son, lastimosamente, casi todos los casos son paraguayas que estaban también con paraguayos viviendo y terminaron así, ¿verdad? Y hay familias que quedan, y hijos también que quedan, y esas son
las secuelas más y los efectos más tristes de este flagelo, ¿verdad? O este fenómeno social que es feminicidio, ¿verdad? No es que muere nomás encima así la mujer, ¿verdad? Que es una cuestión terrible y increíble que todavía se tenga que terminar, ¿verdad? La disputa y diferencias en las relaciones, ¿verdad? De pareja por medio de esto, y sino que además los niños, muchos son testigos. Claro, estoy viendo que justamente en este dato, los datos del En la observatorio plataforma, sí, que ustedes habían lanzado, dice que de 36 casos de feminicidio hay un total de 51 hijos huérfanos, decía, que quedaron huérfanos, terrible. Así es mucho, porque ¿sabes lo que pasa? Es lo mismo que te decía, ¿verdad? Como son la mayoría de las personas en las zonas más vulnerables, justamente son los que más hijos tienen. Suelen tener en promedio 4, 5. Una chica, una joven mamá de 28 años que fue en marzo víctima, ella tenía 8 hijos. 28 años nomás y 8 hijos. Impresionante. Así es. Una pregunta. Claro, entonces, sí, adelante. Generalmente cuando ocurren estos casos es la culminación de un proceso de violencia, ¿verdad? Así es. Que muchas veces es perceptible desde afuera de la familia, otras no, ¿verdad? ¿Con qué, para no llegar a esto, digamos, con qué herramientas cuenta una persona que es víctima o que no es víctima directa, pero que conoce, que sabe que una amiga, un familiar, qué sé yo, una compañera tiene algún síntoma de que le está controlada de forma obsesiva por la pareja, no le permite salir, le reclama celos, utiliza violencia económica, verbal? Así mismo. ¿Qué puede hacer una persona que sabe que una amiga está siendo víctima de esto, por ejemplo? Y bueno, genial, te agradezco mucho lo que decís. Y bueno, ojalá que en ese nivel, ¿verdad? En ese nivel ya las personas puedan darse cuenta que es una relación peligrosa, ¿verdad? De ese nivel más bajo de esa violencia que pues crece. Y tienen que llamar a buscar, por ejemplo, orientación y preguntar, esta amiga o pariente, ¿verdad? Si tiene una sospecha, una duda, ¿verdad? O se preocupa, puede llamar al 137, es una línea gratuita. Ahí le van a atender psicólogas especializadas y puede hacer sin problemas, en forma anónima para más, su consulta y preguntar, ¿verdad? ¿Qué haría? ¿Si qué le parece? ¿Si estaría en peligro? Y entonces ahí va a recibir la dirección, ¿verdad? La orientación. Y es más, si sabe que ya hubo agresión física y que esa agresión física va increciendo, ¿verdad? Es decir, la frecuencia aumenta, cada vez es más y cada vez más violencia. Esas son señales inequívocas de que esa mujer está en un riesgo. Sí. Exactamente, nosotros tenemos muy bien eso también, porque vemos esto estadísticamente, ¿verdad? Que ella cuando va a denunciar, dice, hace tantos años estoy así y tantas veces ya me está pegando, claro, ¿verdad? Entonces por eso se anima y cuando ya en verdad siente que está ya colapsó. Su vida. Y otra cosa es que es importante también, yo quiero también decirle a las amigas, a parientes, etcétera, que cuando esa mujer ya se fue a denunciar y saben que ella hizo, hay que estar con ella, hay que apoyarle, hay que y la mujer ojalá también busque ayuda del ministerio. Lo que ocurre que cuando ella denunció al hombre y ese hombre recibe la notificación, ¿verdad? O ya tiene una orden de exclusión, él en verdad es todavía más grave la situación del riesgo de ella. Sí. Y así tenemos casos que lastimosamente terminaron asesinándola. Y por eso estamos trabajando mucho más, queremos que cada vez apunte más a la prevención primaria, es decir, no esperar a que ella tenga que ir. Cuando ella ya se fue, esos registros que nosotros le estamos contando son los registros, pero ¿cuántas hay que no se han ido nunca, claro, verdad? Y ya pasaron todas las circunstancias, a lo mejor ya quedó viuda, ya se separó, felizmente el hombre a lo mejor no se olvidó, ella no le importó, ¿verdad? Pero ¿cuánta vida de violencia habrán vivido? Y en todos los niveles sociales, eso sí, existe violencia. Ocurre que la denuncia al llegar ya es, en algunos casos nomás animan porque es estigmatizante. ¿Hay alguna forma, disculpe, sí, ¿hay alguna forma de proteger al denunciante cuando, por ejemplo, un vecino ve que es golpeada la mujer? Sí. Porque generalmente pasa que se entera el maltratador claro, y va y toma represalias. Claro, entonces, ¿hay alguna ley que le proteja al denunciante? La misma ley 5777, esa misma ley habla de que los testigos o los denunciantes tienen protección. Lo importante, cuando uno hace una denuncia,
Lo importante es, y porque le preguntan a algunos, no, en el 137 no creo que le pregunten, pero yo sé que en otros números de emergencia preguntan porque es un protocolo, ¿verdad? Claro. Pero ellos pueden decir que por razones de mi seguridad, ¿verdad? Y la ley me ampara, pido que vengan nomás a la dirección y que por favor se ocupen de la situación, ¿verdad? Esa persona puede hablar de esa forma, porque en verdad no hay obligación, imagino que ha de ser una denuncia responsable, y no tienen por qué darse a conocer la persona que llama, ¿verdad? Porque imaginamos que alguien no va a querer hacer una denuncia tan grave, ¿verdad? Claro. Sí, pero la ley ampara a los denunciantes de anonimato. Ahora, nunca está de más recordar que no es necesaria violencia física para que eso sea protegido y penado por ley, ¿verdad? Me pasó, yo en mi profesión me tocó un caso una vez. Y recuerdo que estábamos yendo al juzgado y esta mujer me dice, yo no me imaginaba que el Estado me protege de lo que me hacía mi marido. Él nunca me tocó a mí. Y yo pensaba que él tenía que golpearme, ser un marido golpeador físicamente, para que yo pueda venir a pedir protección, contratar a un abogado, pedir protección del Estado, ¿verdad? Me acuerdo, una persona me llamó tanto la atención. Yo pensaba que era como que me vaya a pedir protección porque mi marido, qué sé yo, no quiere cenar conmigo, ¿verdad? Que me iban a tratar así, ¿verdad? Y después me dijo, ahora que me informé, que leí, que me explicó, la juez de paz le explicó muy bien, ¿verdad? Que bueno, que te estén controlando el teléfono, celando, que te estén diciendo, estás gorda, estás fea, ¿por qué andas con fulano? ¿Por qué te habla tanto mengano? Dame tu teléfono, quiero ver con quién hablaste, quiero tu ubicación permanente. Que eso ya amerita una protección del Estado. Y es importante que la gente entienda eso. Eso es súper importante porque justamente esas son las señales inequívocas también que eso va a avanzar. Tarde o temprano esa persona se va a descontrolar, ¿verdad? Porque tiene un pensamiento paranoico, tiene unas ideas. Esos no son justificativos, al contrario, son para que se trate. Pero ocurre que muchas personas no admiten, son las celopatías, ¿verdad? Esos celos patológicos que justamente van a llevar tarde o temprano a pensar que esta mujer, ¿verdad? Ni siquiera lo tiene, pero él piensa que ella está infiel y lastimosamente muchos van y toman esas. Por eso que es importante lo que decís, ¿verdad? La protección, porque además los daños, estos tratos, esas violencias psicológicas las que estás mencionando, son severamente dañan a las mujeres. Más cuando eso lleva años, ¿verdad?, de estar allí. Y hay mujeres, personas más vulnerables emocionalmente y otras menos, ¿verdad? Claro. Hay gente a quien no les va a afectar demasiado, ¿verdad? Pero hay otras que son más vulnerables y les puede hacer daño tremendo, hasta por ejemplo discapacidades, hasta no poder más trabajar, ¿verdad? Es en verdad importante eso que está usted señalando, ¿verdad? Porque nadie tiene derechos a estar robando la intimidad y la vida de paz, ¿verdad?, de una persona. Absolutamente. Disculpe, ¿cuándo interviene el Ministerio de la Mujer en casos de denuncias sin llegar, o sea, cuando ya hay hay una denuncia de maltrato? ¿Cuándo interviene el Ministerio de la Mujer? Y cuando toma conocimiento, apenas toma conocimiento, claro. Por ejemplo, si se acerca la persona, ¿verdad?, a CEDAMUR, el Centro de Atención a las Mujeres, que está ahí en Presidente Franco y Ayala, o si cuando llaman al 137 se le toma todos los datos, todo. A veces, inclusive, las circunstancias ameritan que vaya una trabajadora social. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que mirar el estado de cómo se encuentra esa persona, ¿verdad? Si no hay un riesgo mayor que no está, digamos, pudiendo verificarse, pero se puede intuir, ¿verdad?, por la forma en que habla la mujer. Entonces ese trabajo se hace también. Por otra forma, cuando se toma conocimiento por las redes sociales, por los medios, ustedes suelen ver mucho, ¿verdad?, casos que se hacen y ponen sus datos y piden ayuda. Se hace el contacto, se le busca a esas víctimas y dentro hasta los límites del ministerio, ¿verdad?, se les da. ¿Por qué digo los límites? Porque el ministerio tiene un trabajo que es el acompañamiento, la orientación, y lo que hace es buscarle a esas mujeres, porque las abogadas del ministerio no son litigantes. Entonces eso es un dato importante también. Lo que hace es le deriva con un defensor o defensora pública. Entiendo. Y esa se encarga de llevar el caso. Y cuando alguien, eso aprovecha ese espacio, tiene un problema de que su caso, ¿verdad?, no se está moviendo el caso, responsablemente se puede acercar con su carpeta, con su número de expediente, a un área que se llama de seguimiento de casos de ministerio.
esa área mira la situación, el expediente, y puede solicitar, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el problema por el cual ese expediente no está llevándose, ¿verdad? Como corresponde, porque está tardando mucho, etcétera. Eso es muy importante. Claro, esos son servicios importantes que el ministerio hace, no litiga, pero puede acompañar. No, pero es muy importante porque informes, claro, puede porque pedir a la violencia personal a veces le sigue la violencia institucional de dejar nomás ahí, ¿verdad? Y la persona dice, ¿para qué denuncié? ¿Para qué recurrí? No, eso encima está de por medio de la vida. Y muchas veces la mujer que consulta por este tipo de cosas entra a una oficina de un abogado diciendo, dudé mucho porque él me dice, yo tengo plata, yo te voy a contratar abogado, vos no sos nada, no sos nadie, no vas a saber, no vas a poder, yo le voy a comprar al juez, yo voy a poner los mejores abogados. Entonces es muy importante que sepan que no es así, que va a haber nada menos que el acompañamiento de un ministerio que no va a influir en la decisión del juez, pero va a controlar, que si esa mujer tenía un moretón, bueno, que se haga la investigación, ¿verdad? O si tiene un mensaje en el teléfono donde le dice, ¿dónde estás a esta hora? Que el juez traiga el teléfono, averigüe y va a tener un acompañamiento. Es muy importante que se sepa eso. Todos los expedientes, y sobre todo cuando hay un atraso muy importante, ¿verdad? Y siente, ¿verdad?, que no se está llevando adelante como corresponde, como se dice, la debida diligencia. Entonces, como digo, responsablemente esa víctima puede acercarse trayendo todo a la vista, ¿verdad?, y solicitando que se haga, por ejemplo, un pedido de informe, que el ministerio, en casos muy, muy importantes, que inclusive fueron públicos, trató en la mesa de prevención de violencia y se pidió informes a la corte, ¿verdad? A la auditoría, y efectivamente se dio justo. O sea que existen muchas herramientas para colaborar y ayudar a las víctimas, solamente que sabemos que no es fácil, que todos no conocen, ¿verdad?, muchos de estos aspectos, pero en la medida que el ministerio toma conocimiento, les digo que en verdad se hacen los acercamientos y se trata de dar el apoyo a las víctimas. Eso es así. Última consulta. Quería saber si el apoyo psicológico que también dan a las mujeres que se acercan al ministerio, también existe una especie de trabajo conjunto con el Ministerio de la Niñez, porque hay niños detrás también que ven lastimosamente todo y sufren también al igual que la mujer. Si hay un acompañamiento coordinado, que también reciban ellos asistencia psicológica. Siempre cuando hay un niño allí, siempre se trabaja en coordinación con ellos. Por ejemplo, cuando hubo casos, los más extremos, te digo, lo primero que se pregunta es si el niño, ¿verdad?, ya ha tenido algún apoyo, y generalmente las CODENI suelen llegar ahí donde hay esas violencias extremas. En muchos casos nos aseveran que están recibiendo, ¿verdad?, atención emocional. Así es que, por supuesto, porque esa mesa que te estaba contando, ¿verdad?, que la ley mismo dice, esa mesa de prevención de la violencia tiene una representante del Ministerio de la Niñez. Y siempre, por lo menos hasta donde se tenga conocimiento, conozco que las compañeras, incluso casos que hemos tenido que conocer, han tenido que solicitar la intervención y trabajo conjunto con el Ministerio de la Niñez. Inclusive el Ministerio de Salud también trabaja mucho. Todo se articula, y evidentemente con la Fiscalía también, ¿verdad? En verdad el trabajo nuestro es mucho más de articulación y acompañamiento a las mujeres, y los servicios que son gratuitos, todo, ¿verdad? Y quiero aprovechar y contarles que la audiencia de ustedes también conozca que hay un centro que se llama el Centro Ciudad Mujer de Villalita, ¿verdad? Ese centro es muy importante para las mujeres, porque en ese lugar ellas reciben todo, en un solo día ellas pueden tener todos los servicios que una mujer necesita. Atención psicológica, atención clínica, los exámenes del PAP, ¿verdad? Hay mamografía, hay psiquiatría, atención también, ginecológica, dice. Todo ginecológica, mamografía, el PAP, esos estudios clínicos. Los niños se van, tienen un espacio donde están atendidos. Y entonces acá es muy importante saber que en un solo día las mujeres que tienen hijos pueden de repente irse varias veces, ¿verdad? Imagínate, a varios puntos. Entonces allí está concentrado todo. Y allí mismo también, muy interesante, que en el módulo de violencia tienen todo. Tiene la policía, que ya le puede tomar una denuncia si se quiere ir, por ejemplo, a un lugar y encontrar todo de una vez. Ahí está la policía, ahí están nuestras expertas psicólogas, está el Ministerio Público y también está la Defensa Pública. Todo en una vez, ella va a encontrar todo ahí, el seguimiento a sus casos, y ya inclusive se le va a asignar un abogado, una abogada,
Así es que todo eso también es importante saber que se tiene para las mujeres. Así es que aprovecho por eso el espacio de ustedes y les agradezco mucho el interés que brindan, ¿verdad? Porque yo estoy segura que en la medida en que hablamos permanentemente esto y damos a conocer, ¿verdad? Las distintas formas de violencia, como usted está diciendo, doctor, que es mucho antes que la violencia física, ¿verdad? Esa es la prevención primaria. Y luchar para que cuando vemos que alguien está, ¿verdad?, pasando por una estigmatización permanente, ¿verdad?, de un trato, ¿verdad?, que no corresponde, humillaciones, ¿verdad? Imagínese eso de estar viéndote tu celular y piense que te reporte y que es una cosa terrible, una falta de confianza que no se puede tener, ¿verdad? Entonces la gente no se da cuenta porque esas pautas que siempre digo son pautas culturales y que son las que han visto en su vida, ¿verdad?, en la casa y no saben romper ese esquema. Acá lo que yo siempre digo es en la primera, digamos, acción de ese tipo, lo que hay que hacer es cortar con ese tipo, digamos, de conductas. Las mujeres tienen que aprender a decir, así me conociste, ¿verdad? Disculpame, perdoname, mi teléfono no te pido yo, no me pedí. Esas son las cosas que hay que cortar la violencia. Esa es la manera, ¿verdad? Ya de entrada, porque si no le pones freno a la entrada, directamente eso va a crecer. Así mismo. Y bueno, Raquel, muchísimas gracias por los datos muy interesantes. Te agradecemos por este contacto y esperemos seguir siempre en contacto para seguir informando a la audiencia. Con mucho gusto. Entonces 137 para ayudas y 911, la policía es la que llega, inclusive es la que con los medios, ¿verdad?, con el vehículo, cuando es mucho más serio la cosa, ahí ya es mejor llamar 911 porque interviene y rescata inclusive a las personas, ¿verdad?, cuando están en peligro de vida. Bueno, muchas gracias. Un placer y éxitos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy interesante todos los datos. Realmente interesante. Bastante interesante. No sé si nos vamos a un cortecito. Vamos a un corte y después presentamos